¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa saludable, su programa de salud. En primera instancia y para empezar quiero saludar a todos los médicos en nuestro día, ¿sí? Simplemente la salutación de feliz día. Después, como el Círculo Médico de San Luis y los médicos de San Luis en general hemos adherido a esta campaña, fomentada por la COMRA a nivel nacional, tenemos que decir que no hay nada que festejar este año, lamentablemente, y un homenaje a todos los colegas y a todo el personal del equipo de salud que ha fallecido en el contexto de esta pandemia y que en la gran mayoría de los casos ha sido por la falta de elementos adecuados para estar en la primera línea, en la trinchera, en la zona de fuego y no contar con los elementos necesarios. Y a partir de ahí, demostrar y desenmascarar un sistema de salud pública que está devastado, destruido, es ineficiente, sale mucho dinero y no cumple con los requisitos que la gente necesita. Esta pandemia lo ha expuesto, lo ha puesto en evidencia y bueno, nuestro homenaje a nuestros colegas y personal del equipo de salud que lamentablemente ha perdido la vida. Un mensaje para ellos, una salutación para todos los familiares, que descansen en paz y siempre estarán en nuestros corazones. Muy bien, ahora ya sí abocándonos al programa, al tema del programa y continuando y retomando un poco el tema del último programa de adicciones y miserias con respecto a la muerte de Diego Maradona, ya sabiendo o teniendo la autopsia, por lo menos en primera instancia, la muerte fue por insuficiencia cardíaca, como algo habíamos insinuado que podía ser, y en un cuadro de edema agudo de pulmón, porque tenía líquido en los pulmones, ¿sí? Y ahora lo que falta tener es el examen toxicológico, que eso lleva un poco más de tiempo, y veremos si se da a la luz todo el tema del informe toxicológico, porque generalmente lo que pasa con los famosos, que saben que donde hay adicciones de por medio o donde hay, por ejemplo, alteraciones en los trastornos de alimentación, en donde se consumen un montón de sustancias que son arritmogénicas y que pueden llevar a muertes, recordando el último caso que me viene a la memoria, la hija de Cris Morena, que falleció en un gimnasio haciendo una muerte súbita. Ella consumía una serie de medicamentos que podían producir potencialmente arritmias cardíacas y ella estaba haciendo un esfuerzo importante y seguramente que estaba consumiendo diuréticos en exceso y otra serie de medicamentos y bueno, y eso le produjo una arritmia y fue lo que le causó la muerte súbita. Lo que nunca se dio a conocer, por supuesto, fue el informe toxicológico dentro de la valoración de la autopsia y el informe que se debe hacer post-mortem de estos pacientes para saber realmente qué fue lo que sucedió. Pero seguramente pasó por ahí. En el caso de Diego Maradona, dijimos, la autopsia dio que había muerto por insuficiencia cardíaca. Recordando un poquito y en forma práctica la insuficiencia cardíaca, la principal causa de insuficiencia cardíaca es la enfermedad de las arterias coronarias, la coronariopatía. Aunque hay enfermedades que no tienen nada que ver con las coronarias, que no tienen una causa estructural, porque también puede ser la insuficiencia cardíaca producida por problemas en las válvulas del corazón, por problemas de arritmias, por problemas como el Chagas, por ejemplo, que es endémico en nuestro país, por problemas metabólicos, problemas coronarios, como dijimos, que es la principal causa, ¿sí? Y después pueden producirse enfermedades o dilataciones o insuficiencias cardíacas por alteraciones metabólicas crónicas no controladas, como la miocardiopatía diabética, o la miocardiopatía por el consumo de alcohol o por la miocardiopatía por el consumo de estupefacientes como la cocaína.
Eso es así. Y bueno, esas son causas, pero tienen una causa. Y después hay miocardiopatías o enfermedades del músculo cardíaco que hacen que el corazón sea grande, que funcione mal y que produzca insuficiencia cardíacas, de las cuales no hay una causa aparente, simplemente es una alteración primaria del músculo cardíaco, que es lo que se llama miocardiopatía idiopática. Idiopática es porque no se conoce la causa. Se enferma el músculo cardíaco, aparentemente podrían ser causas genéticas, o en algún momento de la vida ese individuo tuvo una virosis, por ejemplo, puede haber tenido fiebre reumática en algún momento, o como lo que se está viviendo ahora, la pandemia, el COVID, produce un gran proceso inflamatorio, y ya veremos a futuro qué pasa con los pacientes post-COVID que sobreviven. Veremos si hay el impacto suficiente como para ver si vamos a tener más insuficiencia cardíaca que lo que ya hay, que ya es una pandemia realmente porque tiene una prevalencia, cada vez hay más insuficiencia cardíaca. Así que bueno, punto número 1, insuficiencia cardíaca, corazón grande, seguramente secundario al alcohol y seguramente secundario a el exceso de sustancias como la cocaína que consumía. Por otro lado, hay que decir que él estaba en una internación domiciliaria, básicamente con cuidados y controles, pero con un grupo de médicos y sistema de salud, enfermeros, técnicos y médicos, básicamente relacionados con la cuestión psicológica, para contenerlo psicológicamente y para la atención de su postoperatorio por la cirugía que había tenido por esa hemorragia subdural. Así que, y estaba tomando toda una serie de medicamentos, una serie de psicofármacos, que independientemente de las causas cardíacas, pues he escuchado tantas estupideces de decirlo, quiero decirles también que aparte los psicofármacos, o algunos psicofármacos, no todos, pero algunos psicofármacos, pueden producir alteraciones en el músculo cardíaco o en la parte eléctrica del músculo cardíaco y acentuar la insuficiencia cardíaca en un paciente que previamente la tenía, como Maradona. Entonces, uno de los medicamentos que estaba tomando se llama quetiapina. La quetiapina lo que hace es producir una alteración eléctrica que favorece la producción de arritmias que en el caso de los pacientes con insuficiencia cardíaca, corazón grande, etcétera, etcétera, predisponen a arritmias que son mortales, como la taquicardia o la fibrilación ventricular. ¿Sí? Así que acá lo más factible que haya sucedido es que Diego Maradona haya muerto mientras estaba durmiendo a causa de una arritmia cardíaca. Y hay que ver, porque no hay constancia hasta ahora o información, o hasta ahora no se ha dado a conocer la historia clínica, de un examen clínico, no que tenga que ver con la cuestión psicológica, la cuestión de evitar la abstinencia y toda esa cuestión, sino una valoración clínica integral, en donde, habiéndose hecho adecuadamente y con gente con experiencia, se podría haber tenido indicios tempranos, precoces, de que estaba en un cuadro de insuficiencia cardíaca y eventualmente ajustar la medicación que él estaba tomando. Estaba tomando 3 medicamentos para la parte cardiológica y estaba tomando 8 medicamentos que eran psicotrópicos para contener toda la cuestión de ansiedad, de agresividad y evitar la abstinencia. Y dentro de esa medicación, una de las drogas potencialmente podría haber sido la causante de una de las arritmias a las cuales estos pacientes están fácilmente predispuestos. Vamos a ir a la primera pausa y continuamos con el programa.
Muy bien, continuando con el programa y tomando el hilo del bloque anterior, como ven, no es una cosa sencilla, pero sí muy previsible, aunque tenemos que esperar el informe toxicológico para ver qué sustancias estaban en su cuerpo. Ya desde afuera, con toda la batería de medicamentos que tenía, hay que ver qué pasó la noche previa, si tomó la medicación o no tomó la medicación, si tomó la medicación de la mañana a la primera hora o no la tomó, qué fue lo que consumió, si en ese lapso de la noche, según lo que se dice hasta ahora, él se fue a dormir temprano a su habitación, se llevó unos sanguchitos que estaban, según los informes, estaban en la habitación, o sea que no había cenado. De todos modos, todo ese tipo de alimentación, un sándwich que tiene pan, seguramente algún aderezo como mayonesa, jamón, queso, alto contenido en sodio, con lo cual retiene líquido y exacerba o aumenta más y ayuda a descompensar más a esa insuficiencia cardíaca que se estaba instalando seguramente en forma progresiva y paulatina. Hay que ver si esa noche no comió y hubo algún exceso de alguna naturaleza, o hubo una ingesta o un consumo de algo que gatilló el potencial arritmia y la muerte posterior. Entonces hay muchos interrogantes, si bien ya sabemos cuál fue la causa, hay muchos interrogantes de qué puede haber pasado, o debemos saber qué pasó realmente. Los testimonios ahora se van a cruzar porque hay intereses económicos realmente muy importantes, y bueno, y acá ya entran en juego las miserias humanas y todos aquellos, como dije en el programa pasado, vivieron durante años de la enfermedad de Diego Maradona. Entonces ahora lo que van a hacer es tratar de embarrar la cancha para obtener el mejor beneficio propio y la mayor cantidad de monedas para llevárselas. Y bueno, la miseria humana en el contexto de la muerte de una persona enferma y que dio todo por sus amigos, porque si hay algo que no se puede negar es que Maradona siempre estuvo para sus amigos, con aciertos, con errores, pero siempre estuvo y siempre se jugó por los amigos. Bueno, entonces, pero quería que tuvieran en claro esto, porque se dicen muchas cosas con respecto a la muerte y todo eso, y en realidad hay que tener en cuenta todo este contexto y todo este combo de factores potenciales que pueden haber agravado la situación, más allá de la cuestión psicológica, psiquiátrica, de abstinencia, etcétera, pero que lo llevó o terminó en un cuadro de insuficiencia cardíaca, que lo que hay que ver es si se estaba instalando progresivamente o se desarrolló en forma abrupta. Se desarrolló en forma abrupta porque hubo un desarreglo, hubo un consumo excesivo de algo en el momento, en la noche previa, o es el responsable alguno de los medicamentos que estaba tomando. Esas cosas seguramente en los próximos 15-20 días estarán dilucidadas. Espero que la información nos pueda llegar para en realidad poder tener la historia completa del final lamentable de este gran jugador. Entonces, a tener en cuenta todas estas cosas. No es cuestión de pensar solamente en la adicción. Hay un montón de otras cosas en el entorno de este individuo que potencialmente podrían haber servido de gatillo para el final de su vida y que no necesariamente tendría que haber sido eventualmente la droga, aunque eso lo sabremos cuando tengamos el informe toxicológico. Pero la idea era transmitir el mensaje de que hay otras cosas que pueden descompensar la insuficiencia cardíaca y que no había un equipo de salud en el entorno durante la internación domiciliaria que tuviera la experiencia para el control clínico específico, más allá del control de las adicciones
y el control psicológico de este paciente. Así que para ir terminando, nuevamente tengan en cuenta, esperaremos ahora, veremos a ver qué podemos decir en los próximos programas, si es que podemos decir algo, si es que sale a la luz el informe toxicológico. Viviremos en estos días las miserias, pero ya sabemos qué fue lo que pasó. Y bueno, en ese contexto, saber que todo exceso de ese tipo de, como dijimos, de drogas realmente no es lo mejor. El alcohol, la cocaína, etcétera, etcétera, a la larga terminan mal. Así que a no acercarse a ese tipo de sustancias. Muy bien, este es el final del programa. Espero que les haya gustado. Nos vemos en 7 días. Hoy es un día especial, un día lindo para cantarle a nuestros médicos, a nuestros doctores, que hoy más que nunca la pelean. Y hay un poema, es una canción, yo le digo un poema, de nuestro gran autor, compositor, don Daniel Altamirano, que dice de esta manera. Dicen que viajaba a Salta en el tren que llega a San Ramón de Orán, el que viene de Formosa trayendo gente hasta Pirané. Iba sumido en sus pensamientos el hombre joven, el doctor aquel. Iba sumido en sus pensamientos el hombre joven, el doctor aquel. En Estanislao del Campo sintió el llamado y bajó al andén. Y bajó al andén sin saber por quién. Y bajó al andén sin saber por quién. Ella alumbraba, ella solita, dolor de vida alumbrándose. Ella alumbraba, ella solita, dolor de vida alumbrándose. El doctor con sus pericias tocó su vientre y nació un bebé. Y nació un niño hermoso, un niño indio, y el tren se fue. Y nació un niño hermoso, un niño indio, y el tren se fue. Y el tren se fue dejándole en el andén. Y el tren se fue dejándole un Cristo solo en el andén. El Aníbal me decía, mira che, un par de libros, hojas de hierba, un microscopio viejo. Decime, pucha, qué rico en voluntad era este médico, era este doctor, era este hombre. Fíjate vos, con pocas cosas hizo tanto, pero tanto bien. Y yo en ese momento recordé a Felipa, que allá en Formosa me decía, el doctor santo, el doctor para nosotros era un milagro, era un Cristo nuestro. ¿Por qué no le cantas? Cántale para que los niños de nuestra patria sepan que hay hombres nobles, sepan que hay hombres humildes, buenos ejemplos para seguir. Y por eso yo digo hoy, creo que el destino sabe a dónde, sabe por qué y por quién se detiene el tren.